Bienvenidos a la revista de Taehyung, porque BTS es mucho más que un grupo de K-pop. Bueno amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en un podcast más de la revista de Taehyung. Hoy pues estamos muy contentas porque es nuestro primer video podcast, ¿verdad? Entonces ahora sí, no nada más nos van a escuchar, sino nos van a ver las caras también, ¿no? Y bueno, todo esto es con la finalidad pues de que sea más entretenido y pues ahora sí que nos vayamos conociendo. Pero bueno, para empezar este podcast del día de hoy, pues les voy a presentar a mis compañeras que están el día de hoy con nosotros. Está Ada Santoyo desde León, Guanajuato. Bienvenida, Ada. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí y qué padre que además ahora va a ser también con video. Así la gente nos puede conocer y van a disfrutar igual que nosotros. Muy bien, muchas gracias. Después tenemos a Janik Adame desde Morelia, Michoacán. Bienvenida, Janik. Muchas gracias, qué bueno que están aquí con nosotros y qué bueno que ya nos podemos ver. Bueno, nosotros, ustedes no, pero ustedes a nosotros sí. Y bueno, esperemos que sea un poquito más divertido. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos también a Janet Durán desde el Estado de México. Bienvenida, Janet. Gracias, Jessy. Hola a todos, un gusto saber que ya por fin nos podemos ver, ya saben quiénes somos las que estamos platicando con ustedes. Espero que disfruten mucho este podcast que hemos preparado para ustedes y pues muchas gracias a todas estas mujercitas hermosas con las que comparto este hermoso pedacito de podcast en el que vamos a estar todas. Muchas gracias. Y yo soy Jessica Lavín desde la Ciudad de México. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con las tradiciones y pues usos y costumbres de Corea del Sur, ¿no? Obviamente, como ustedes saben, pues nuestro principal tema es BTS, pero sí nos gusta platicar de todo lo que tiene que ver con la cultura de, pues, del país de ellos, porque eso nos ayuda también a entender pues su forma de ser, cómo ellos se relacionan con sus propias familias, o sea, en qué ambiente crecieron y demás. Y pues no nada más de ellos, ¿verdad? En general de Corea. Pues una de las cosas que sabemos que se festeja en todo el mundo es el Día del Niño, ¿verdad? Ahí, si no estoy mal, hay como el Día Internacional del Día del Niño, ¿no? Que pues en la gran mayoría de los países se celebra en abril. Hay algunas excepciones y también, pues en general en todos los países acostumbramos a tener la celebración del Día de la Madre, que generalmente es en mayo, en la mayoría de los países también, por lo menos del hemisferio norte, y después el Día del Padre. Pero en Corea pues sucede algo muy curioso, ¿no? Ahí celebran el Día de los Niños, ¿no? Que incluye niños y niñas, que obviamente en todos los países es así, y la celebración de los padres también es conjunto, o sea, va el papá y la mamá se celebran el mismo día los dos, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué se da esto? Pues de eso es lo que vamos a platicar, qué tipo de cosas hacen esos días y pues cómo se va desarrollando, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar, Ada, tú de estas celebraciones? La verdad, me impactó mucho el origen y la connotación que los coreanos le dan. Para empezar, lo inclusivos que son, porque desde que lo iniciaron, que fue en 1922, se creó como Día de los Niños, es decir, niñas y niños. Mientras que en países como el nuestro es únicamente Día del Niño. Sabemos que están incluidos ambos, pero no lo tenemos generalizado, no lo tenemos ese plural. Entonces esa es una parte bien interesante de cómo desde el inicio, desde hace un siglo, ellos ya eran más inclusivos. Otra cosa que me llamó la atención fue el por qué, la raíz del por qué lo empezaron a celebrar. Al menos en México, yo aprendí a celebrar que era el día para que los niños jugáramos, punto. Nunca... Para jugar, recibir dulces y ya, ¿no? Y hasta ahí. Uh-huh. Y en cambio,
el hecho con ellos de que sea porque son el futuro del país y arraigar las tradiciones, fortalecer los lazos familiares, dices, wow, qué padre. Fíjate Es algo que que me sí es bien interesante y bueno, algo que me gustaría agregar aquí es que tiene que ver mucho con su idioma, o sea, con la forma de expresión que tienen en coreano, ¿no? Una de las cosas que normalmente no sabemos y a veces cuando leemos una traducción en coreano como que nos brinca, que es un hombre y habla como en femenino o es una mujer y habla con masculino, pero en realidad lo que pasa es que en general en el idioma coreano no existe como un género, o sea, no hay palabras femeninas y masculinas, sino que es, o sea, la palabra como tal, las palabras como tales son neutras y con ciertas partículas es donde ya cuando lo combinas con lo que estás diciendo, sabes si se refiere a una mujer y a un hombre. Y otra de las cosas que es muy curiosa, que también, pues de repente no sé si acostumbran a ver dramas y eso, se nota, ahí es donde te das mucho cuenta de eso, que ellos utilizan, sobre todo cuando se refieren a las cosas familiares, el pronombre Uri. Uri quiere decir nuestro, ¿no? Entonces, en lugar de decir mis niños, siempre dicen nuestros niños. En lugar de decir mi mamá, es nuestra mamá, nuestro papá. O sea, el Uri significa como que, pues eso, hasta donde yo se viene del confucianismo, ¿no? Como que ese sentido de comunidad y de pertenencia. O sea, nada es como individual, sino todo es en general afecta a todos porque todos son una comunidad. Entonces, si algo no funciona o no está bien, entonces es responsabilidad de todos los demás, ¿no? Y una de las cosas que a mí de lo que leí también que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, sabemos que aparte de que es un país súper seguro, de los más seguros del mundo, Corea del Sur, la gente, por ejemplo, los niños pueden ir a la escuela desde los 5 o 6 años solitos, ¿no? Y cualquier adulto que esté cerca se siente con la responsabilidad de cuidarlo como si fuera suyo, aunque no lo conozca, por justamente ese sentido de pertenencia, ¿no? Y de llamarles nuestros niños, ¿no? Pero bueno, tú, Jani, ¿qué nos puedes comentar sobre esta, qué te llamó la atención o qué más o menos has visto de esta festividad? Bueno, de lo que yo estuve leyendo es que cuando empezó en 1920 y tantos, 1922, 23, no recuerdo bien la fecha, empezó un 1 de mayo, no era en realidad el 5, empezó un 1 de mayo. Después lo cambiaron al día 5 porque hay en mayo, en Corea le llaman el mes de la familia, porque en mayo se conmemoran muchas fechas importantes, ¿no? Como es el Día de los Padres, el Día del Niño, el Día del Maestro, el Día de la mayoría de edad, o sea, son muchas las conmemoraciones del mes de mayo, pero esto de que sea el Día del Niño, por ejemplo, ¿no? Porque lo que estaban hablando ahorita sobre el Día del Niño fue porque había un activista coreano que se llama Bang Jong-hwan, Juan, no sé. Y este activista empezó a ver que los niños solamente estudiaban hasta la primaria, los que no tenían un título, ¿no? Los que no pertenecían a las clases altas, solamente estudiaban hasta la primaria. Entonces, él empezó a abogar porque todos los niños pudieran estudiar más y empezó a escribirles libros de cuentos de hadas para que ellos aprendieran a leer y a escribir, aunque no pudieran ir a la escuela. Entonces, cuando él hizo el decreto de que los niños tenían que seguir estudiando, fue un 1 de mayo de 1922 o 23. Entonces,
Muchos años se festejó el 1 de mayo, pero después cambió la fecha al 5 con la misma idea, ¿no? Era el mismo concepto, solo que lo cambiaron al 5 porque había demasiadas festividades en mayo y lo tenían como que ir repartiendo, para que no estuvieran como tan seguidas, ¿no? A diferencia del Día de los Padres, el Día de los Niños sí es un día en el que no se trabaja. El Día de los Padres es un día común y corriente, pero el Día de los Niños no se trabaja porque todos los papás tienen que estar con ellos, tienen que convivir con ellos, los dedicarse completo a los niños. Claro, porque toda la casa tiene que estar con ellos. Se hacen muchas actividades, todos los museos son gratis, todos los parques, o sea, hay muchos lugares donde pueden ir a convivir con los niños porque son muy importantes para el país. Y más en estas fechas en las que ya no hay niños, ¿no? Cada vez tienen menos. Sí, cada vez tienen menos niños, o sea, ya esta generación no quiere tener hijos, ¿no? Las generaciones anteriores dijeron, no queremos tener tantos. Ahora no queremos tener hijos, ¿no? Entonces, pues ahora con más ganas es que se ponen y es que hacen este tipo de cosas, ¿no? De poder festejar a los niños de las mejores maneras que encuentran, y el mismo gobierno hace cosas como abrir todos los parques, los museos, a todos los lugares donde puedan asistir con los niños para poderlos festejar. Así es, sí, es interesante. ¿Y tú, Janet, qué nos puedes comentar? Pues bueno, casi la mayoría, ¿verdad? Ya lo dijeron, pero hay algo muy importante. De hecho, para Corea, el mes de mayo es el mes de la familia, porque justamente como ustedes ya lo platicaron, el 5 de mayo es el Día de los Niños y el 8 de mayo el Día de los Padres, como ya habíamos antes indicado, que no, acá en nosotros en México o en otros países, tenemos un día especial para mamá y un día especial para papá, pero bueno, en Corea del Sur no es así. Entonces, justamente porque es el mes de la familia, el día 5 de mayo, como también ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Lo dijeron, ese día no se trabaja, realmente es para festejar a los niños, el futuro del país. Ese día, como dicen, está abierto todo y de hecho hasta hay funciones de cine gratis para los niños. Pueden de hecho llevarlos a centros de diversiones también. También los niños no tienen por qué pagar. Y algo bien importante, me recordó a mi abuelita, ¿no? Cuando decía que los domingos tenían que vestirse bonitos los niños o vestirse uno bien, porque pues bueno, salía, ¿no? Así ellos le llaman así el día del niño, el día que caiga, el día de los niños, tienen que vestirse con ropa de domingo. Y también hay muchos niños con la ropa tradicional coreana, que es el hanbok. Exactamente, salen a pasear con los niños vestidos así. Entonces, imagínense, ¿no? A qué manera o qué grado es la importancia para ellos. Bueno, como ya lo comentábamos, es el futuro. Y sí, yo veo desde ese punto de vista algo muy, muy bueno y asertivo en ese aspecto. Un niño feliz es un adulto feliz y responsable. Entonces, creo que realmente tienen bien cimentado ese tipo de festejos, y creo que sí es bien importante. Eso a mí sí me llama mucho la atención, pues la visión que han tenido desde que se instituyó este día, del Día del Niño, ¿no? De verlo como el futuro, o sea, son tan planeadores los coreanos, literalmente, que pues planean la vida futura de un país a través de los niños que han ido naciendo. Obviamente, pues cuando empezó esta celebración, era un país que todavía no se formaba como tal, o sea, seguían esos periodos de guerra y todo eso, y pues yo creo que eso les abrió la visión, ¿no? Para pues ver más allá, o sea, no quedarse en su vida actual, sino ir viendo más allá, ¿verdad?
como siempre. Pero bueno, pues vamos a ir a un corte musical, a escuchar un poquito de música y regresamos a seguir platicando con ustedes. No se vayan. Was it honestly the best? Cause I just wanna see the next 부지런히 지나온 어제들 속에 참 아름답게 Yeah, the past was honestly the best But my best is what comes next I'm not playing it for sure 그날을 향해 숨이 벅차게 The best moment is yet to come Legendary spaghetti bro Moment is yet to come. Okay, now the coolest band in the world. Let go. 그들 언제부턴가 말하네 우리 최고라고 어통할 수 없는 내 이제 무겁기만 해 노래가 좋았다고 그저 달릴 뿐이라고 Promise that we'll keep on coming back for more 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어 Moment is yet to come, yet to come 당신은 꼼꼼한가 그 길의 끝은 무엇일까 Moment is yet to come 모든 게 좋은 밤 우리 발을 멈추지 않아 Yet to come We're gonna touch the sky for the day we die Moment is yet to come 자 이제 시대야 The best yet to come 언젠가부터 붙은 불편한 수식어 최고란 말은 아직까지 날 간지러워 난 나만의 경험하기 좋은 걸 여전히 그때와 다른 게 별로 아마 다른 게 별로 없다면 you say 설레라게 난 변화는 많았지만 변함은 없었다 어두운 챕터 내 순간이 새로운 센서 지금 난 마치 13살 그때 나처럼 뱉어 또 배울 게 많고 나 인생 채울 게 많아 그 이유 물어본다면 내 시장이 말하잖아 We ain't about it 이 세상의 기대 We ain't about it 최고란 기준은 step We ain't about it 관감 갖고 수많은 trouble We ain't about it Dream and hope and go for it 이기원을 돌아 결국 또 내 자리 Back to one 너의 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어 당신의 꼼꼼한가 그 길의 끝은 무엇일까 Moment is yet to come 모든 게 소중히 밤 우리 발을 멈추지 않아 Yet to come We're gonna touch the sky for the day we die Moment is yet to come yeah, the best yeah Who was it honestly the best Cause I just wanna see the best 미치겠지나 기억들 속에 참 아름답게 Yeah the best was honestly the best But my best is what comes next We can say it 그날을 향해 또 You and that best moment is yet to come Bueno amigos, pues estamos de regreso platicando de estas tradiciones de Corea del Sur, ¿no? Y sus celebraciones que, pues bueno, hay cierta cosa que pues nos es parecido como en todo el mundo, pero hay cosas que son pues diferentes y que nos llaman la atención y que también pues nos da una perspectiva diferente desde cada familia a todo el país, porque el país también pues funciona como funciona y ahorita les va como les va también en el mundo entero, ¿no? Y pues bueno, seguimos ahorita entonces con el Día de los Padres. El Día de los Padres pues es 3 días después del Día del Niño. Se celebra el 8 de mayo. Es un día que en muchos países, por ejemplo, el Día de la Madre o el Día del Padre se fijan a que sea un sábado o un domingo, o sea, una fecha y se va moviendo. Pero en el caso de ellos, la fecha no cambia. O sea, es el 8 caiga el día que caiga, ¿no? Y pues bueno, aunque es una fecha festiva como tal, como mencionaba Janica hace rato, no sé, en el calendario laboral ahí sí no tiene tanto peso. Aquí en México, por ejemplo, el Día del Padre, pues normalmente es en domingo, porque pues pasa ahí, ¿no? Pero el Día de la Madre, generalmente que cae, cuando cae entre semana, hay muchas empresas que no trabajan o trabajan mediodía, porque ya sabe todo el mundo que pues vas a festejar a la mamá
O sea, la mitad del día se va a parar porque hay que festejar a la mamá, ¿no? Pero allá pues es diferente. ¿Qué nos puedes contar tú sobre esto, Ada? Sobre esta celebración. Precisamente eso fue lo primero que me llamó la atención, que mientras el Día del Niño es un feriado nacional, el Día de los Padres no. Cuando es el Día del Niño, los padres dejan de trabajar para celebrar al niño. Uh-huh. Pero cuando es el Día de los padres van a trabajar y los niños van a estudiar y hacen sus cosas de niños. Uh-huh. Es curioso que primero empezaron a celebrar el Día de la Madre y aproximadamente en los años 70 empezaron a incluir también a los padres y quedó ya como el Día de los Padres, Uh-huh. ambos en el mismo día. A mí me gusta eso porque hay que reconocer que a veces hay madres que son padre a la vez y hay padres que son madre a la vez. Así es. Entonces, el que los incluyan en un solo día, a mí se me hace bien fantástico. Un detalle curioso es que dentro de los regalos que los hijos les dan a los padres, hay algo común en todos ellos, que son flores, y no cualquier tipo de flor. Son claveles en particular. Uh-huh. Y son solo de 3 colores diferentes. El rojo, el rosa y el blanco. Lo que hacen los niños es que van y le colocan en su prenda el clavel respectivo a sus familiares. Cuando utilizan el rojo, significa que ambos padres siguen vivos. Cuando utilizan el rosa, es cuando uno de los padres ya falleció. Y el blanco significa que ambos padres se han ido. Y el niño es huérfano. Entonces, es bien lindo que al mismo tiempo están honrando a los padres fallecidos y que no tienen por qué esconderlo o algo. Por ejemplo, aquí en México, muchas veces te callas que eres huérfano, ya sea de madre, ya sea de padre o totalmente huérfano, por las críticas, el que dirán o no quiero causar lástima, etcétera. No. Para ellos es algo honorario poder honrar a la persona que no está. Esa fue una característica que me llamó mucho la atención. Y hacen como una... Bueno, sabemos que ellos celebran, bueno, así como en México celebramos el Día de los Muertos, ¿no? Que es un día general, pues, para todos. Ellos hacen una celebración similar el día del aniversario de la muerte, ¿no? Que les ponen la ofrenda y la comida y todo eso. Pero también el Día de los Padres, como que hacen un ritual para los papás que ya no están, también, ¿no? O sea, hacen una celebración como especial para los papás que ya no están, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Como que honran su ascendencia, ¿no? Su linaje. Su linaje, esa era la palabra, su linaje. ¿Y qué nos puedes comentar tú, Janica, al respecto? Bueno, el Día de los Padres, los niños en la escuela les hacen, igual que todos los niños del mundo, les hacen sus manualidades en la escuela, les hacen sus manualidades. Sí, sus cartitas con sopita de letras y así. Les hacen todas sus manualidades, ¿no? A los papás. Ya los más grandes les regalan dinero, ¿no? Que es algo muy característico de Corea y depende mucho también del trabajo que tenga el hijo. Si el hijo tiene un buen trabajo, le tienen que entregar un buen sobre. O sea, no puede ser así de que, ay, no, es que fíjate que, no. A mí me tienes que entregar un buen sobre porque tú tienes un buen trabajo, porque eres médico, ¿no? Porque eres abogado y trabajas en una firma importante. Entonces tú tienes que entregar un muy buen sobre a tus padres, porque eso es una forma de honrarlos, porque ellos ya hicieron mucho por ti y llegaste hasta donde estás, gracias a ellos. Padre, claro. Entonces es una forma en la que ellos honran a sus padres regalándoles
un muy buen sobre de dinero. Regularmente el dinero es en efectivo, pero ahora como todo cambia, y ahora se están empezando a usar las transferencias y los cheques, claro que sí, pero antes era un sobre. Y igual que en las celebraciones, como en las bodas siempre tienes que regalar un sobre rojo. Ujú. ¿Por qué? Porque el sobre rojo significa buena fortuna, ¿no? Entonces, igual en el Día de los Padres se regala en un sobre rojo, si se puede, tiene que ser de tela, pero si no, en un sobre rojo, porque ya ahorita ya venden todo, entonces venden los sobres rojos con dorado, y ahí es donde regalas el dinero, ¿no? A tus papás, que eso es. Yo creo que esa es como la tradición ya para los hijos grandes. Cuando tienes hijos pequeños te hacen regalos como ¿no? Como ay, mira mamá, te hice una casita de palitos y te hice, como acá en México, ¿no? A las mamás nos llenan de, ay Dios mío, de tanta cosa que te dices, ay, cuando crecerás y me regalarás algo que, dinero, por ejemplo. Pero pues no, o sea, al final es pues te siguen regalando, ¿no? El regalito que te hacen en la escuela con la maestra y no sé qué, pero ya los hijos grandes son los que regalan dinero, ¿no? Y a mí esta parte de lo que está comentando Ada de las flores me pareció maravillosa, ¿no? Esta situación en la que tú te muestras tal como eres a todo el mundo, de todavía tengo a mis padres, ahora solamente tengo uno y ahora no tengo nada, ¿no? Entonces, saber que tú estás honrando la memoria de tus papás y diciéndole a todo el mundo esto es lo que soy, ¿no? Eso a mí me pareció muy bonito también. Lo de las flores me pareció súper lindo. Fíjate que, bueno, yo que mucho tiempo me he dedicado también a hacer cosas de las flores y todo, a mí me llamaba la atención porque pues yo sigo pues floristas de varias partes del mundo y eso, y empecé a ver los arreglos de flores específicos que hacían en Corea en mayo, que, o sea, la flor principal obviamente es el clavel del color, pero ya ahora más modernizados pues los acompañan de más colores, pero los billetes los ponen entre las flores, ¿no? O sea, entonces de repente si ves arreglos que dices, o sea, es un dineral, literal un dineral lo que les están dando, ¿no? Porque pues se ve en estos arreglos que pues va ahí la cantidad y te das cuenta que obviamente pues es un dinero, ¿no? Y sabemos también que, bueno, los coreanos de repente en la sociedad, en el círculo que se mueven, pues están muy acostumbrados de repente a esa cuestión como de la competencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que también que ellos publiquen de repente o sea, estos regalos que les dan a los papás, pues es como una competencia también de quién es el que o sea, quién del círculo de amistad le da más a los papás que los otros, papás, ¿no? No, O sea, como que los ponen en un nivel más alto, ¿no? Se puede decir. Y entre los mismos hijos, o sea, yo le di tanto a mi papá y tú cuánto le diste, ¿no? Exacto. Es como ajá, claro, sí son... Una competencia ahí también, ¿verdad? Una competencia. Así es. Y bueno, Janet, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Pues yo creo que todo lo que mis compañeras dijeron es muy relevante y prácticamente es una de las características de los claveles y cómo los niños lo festejan con sus papás. A lo mejor nada más para culminar esta parte sería que pues dentro de lo que es la cultura coreana, la familia tiene un valor muy alto, tanto papás como ancianos, como hijos. Siempre trabajamos esa parte de los K-dramas, pero los K-dramas siempre nos dicen cómo es la cultura de ellos. Uh-huh. Obviamente, de verdad, sí, de momento pues hay cosas que se tienen que investigar más a fondo. Sin embargo, nosotros podemos ver ahí que el respeto a las abuelas, el respeto a los papás es impresionante y es lo primero, es a lo que me refiero, no es miedo, pero es la autoridad que ellos tienen. Es, ¿no? Una consideración especial, ¿no? Exactamente. O sea, porque no lo ven, yo pienso que ellos no lo ven como una obligación de tener a los papás en eso, sino, o sea, crecen culturalmente así,
o sea, dar gracias a los ancestros, al linaje para, pues, ser quienes son, ¿no? Exactamente, y ellos tienen la última palabra de todo, o sea, para ponerle el nombre al bebé, para decidir casarse, para decidir vivir en dónde, si cerca de la familia, en las mismas, bueno, en este caso, pues las familias ricas tienen dentro de su misma casa, casas así alrededor para que los hijos puedan estar cerca de ellos y pues estar al tanto de la persona, pues en este caso más anciana, ya sea la mamá, porque hasta la abuelita, ¿no? En todos los casos luego hasta está con ellos. Entonces realmente a mí eso pues me impacta porque no en todos lados tenemos esa misma cultura de cuidar a los ancianos. ¿Cuántos ancianitos aquí en México viven solitos? Y pues realmente dices, ya no pueden ni hasta ellos solitos hacer sus cosas. Sin embargo, allá hasta el Ministerio de Salud y Bienestar Social está al tanto de ellos y van a buscarlos o sea, a lo mejor no quiero decir, ay, en México no se hace, o sea, sí se hace, también están al tanto de los abuelitos, pero en esta parte del mundo, pues como que es más, no sé, ¿cómo puedo decir? Más señalado, más estar al tanto de las personas que, pues en este caso son los padres, ¿no? Y pues, bueno, ¿quién más nos enseña siempre que, pues el respeto a los padres? Quiero recordar esta parte en un video en donde, y hace poquito Suga lo dijo en uno de sus episodios, le decían que, no sé si mal recuerdo, fueron los chicos de TXT donde decían que se había hincado, ¿no? Hacerle reverencia a sus papás, y recuerdo que él decía que él tenía sus razones por qué hacer esto, ¿no? Y ahorita con el documental que acaba de salir, lo entiendo por qué tenía sus razones de por qué sentirse agradecido con la vida de tener a sus padres con él. Y pues el de otro lado, pues todos los chicos, ¿no? No mencionan tanto a sus papás, pero hago mención para que veamos que no es cierto a lo mejor lo que estamos diciendo, porque sí es algo que realmente sí sucede pues en Corea. Así es, ¿no? Y fíjate, bueno, yo tengo algunos amigos coreanos, ustedes conocen a esta chica, amiga mía, Eli, la que tiene el restaurante donde hemos ido, de Coreana Chicken. Ella dice que cuando ella llegó a México, una de las cosas que le llamó la atención cuando empezó a conocer aquí, es justamente eso, pues de la cercanía familiar, porque ella me decía que en Corea están muy acostumbrados que cuando ya se hacen mayor de edad, los hijos se dedican a trabajar y muchas veces sí se van a vivir solos, como por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, en otras partes. Sin embargo, en esos países, cuando los hijos se van, o sea, se separan como los papás y los ven 1 o 2 veces al año ya. Y dice, y acá, o sea, te vas a vivir a otro lado, pero sigues viendo diario a tus papás. O sea, y el hecho de que te vas a vivir a otro lado, no es como porque no estés con tus papás o porque tus papás ya no te van a apoyar, sino como que es ya eres mayor de edad, ya eres responsable de ti y tienes que demostrarlo viviendo por tu cuenta. Entonces, o sea, la familia de alguna manera también lo hace que los hijos empiecen a vivir solos. Sin embargo, el lazo sigue siendo muy fuerte y se ven mucho y conviven mucho y los papás están muy pendientes de su casa, de sus necesidades, de las cosas que ellos necesitan, y los hijos igualmente de los papás, ¿no? Y también algo que comentabas con otro señor coreano que conozco, que pues él ya es pues un señor ya de 50 y tantos, ¿no? Él tiene, su mamá tiene 90 y tantos en Corea, y él viaja mucho a México por negocios acá, que hace negocios acá, y él vive solo con la mamá, y me platicaba, es que yo le dije, ¿cómo te vas tanto tiempo, no? Hasta meses fuera de tu país, y pues tu mamá con quién se queda, ¿no? O sea, él vive en Seúl con la mamá y sus hermanas viven en otras ciudades, entonces no están cerca. Y le digo, ¿se van tus hermanas allá? Okay. Me dice, no, es que el gobierno, dice, cada semana van
a la casa de los adultos mayores, de los papás, de los abuelos, a hacerles exámenes médicos, a revisar que están bien y todo. Y dice, cuando, por ejemplo, yo me voy, yo le aviso al gobierno que voy a estar fuera, que mi mamá vive sola, y entonces todos los días el gobierno manda a una persona para que todos los días le lleve comida, todos los días la acompañe, todos los días. O sea, esa es una parte que el gobierno hace, ¿no? A los adultos mayores, cuando no hay alguien que los cuide de la familia, el mismo gobierno, el ministerio que tú dices, se encarga de estar al pendiente de esas personas cuando por alguna razón la familia no puede estar al pendiente de ellos, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que como finalizamos el segmento anterior, pues es una visión cultural general de la sociedad en general, pues muy distinta, ¿no? Que pues es de admirarse en muchas cosas. Obviamente, como todo, tiene sus lados buenos, sus lados malos, ¿no? Como en cualquier sociedad, pero definitivamente yo creo que hay muchas cosas que sí, pues son dignas de admirarse y de aprender de ellos, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir a otro corte musical y regresamos pues ya para con las conclusiones y los comentarios finales de este podcast. Así que no se vayan, sigan acompañándonos. 나는 동경했어 난 그저 화려하게 치고 싶은 날 시작의 전부터 나 상상했었지 그때 웃으며 박수 쳐줄 수 있게 나 소원했어 난 믿었던 게 다 멀어지던 때 이 모든 명예가 이제 멍해가 됐을 때 이 욕심을 제발 걷어가소서 어떤 일이 있어도 나를 나로 하게 하소서 Oh every day and every night Persistent pain and criminal mind 내 심장 소리에 잠 못 들던 밤 창밖에 걸은 청승마 진초승달 I don't wish me a lovely night 내 분수보다 비대해질 life 저기 날아오르는 풍선을 애쓰지고 다져 물어 대체 지금 어디 Where you go, where'd you show you, where'd you try 마지막일까 전부 진절이 나 하나 열까지 다 이 지긋지 끝한 가면은 언제 벗겨질까 Yeah me no hero me no villain 아무것도 아닌 나 회전은 반복돼 기억들은 안폭해 난 눈물을 판 속에 시선을 던져 하루에 뭘 원했었던 건지 제 기억이 안 나 얻었다 믿었던 모든 행복은 교차했나 Yeah No matter what's wrong 그게 뭐가 됐건 새벽에 자락을 붙잡고 뭔가 소해내는 기억 목소리 막힌 자들의 사회 난 여전히 침묵을 말해 이건 방패과 수간도 답해 모두 오해 편견들의 자게 반갑잖아 너의 행가래 내 두 발이 여기 땅 위에 이름도 없는 꽃들과 함께 다시 별에 가시고 소확해 발밑으로 와주시고 목적 없는 목적지로 슬픈 줄도 모르고 그림자와 저 친구로 원래 내 것은 아무것도 없었지 And you tell me like gotta be a someone 난 절대 그들처럼 될 수 없음네 그림을 시작은 시 여태껏 날 지켜온 단 하나의 힘과 철 타는 불꽃에서 들꽃으로 손에 내서 영원으로 나의 황량한 들의 나무를 언젠가 나 되돌아가래
pues estamos ya de regreso para nuestro último segmento del podcast, que pues bueno, hemos hecho un recorrido por estas celebraciones de la familia, de las familias coreanas, ¿no? Cómo ponen atención pues con los niños, o sea, la visión a futuro con los padres, el agradecimiento de como hijo hasta dónde llegaste gracias a tus padres, y hacia los ancianos también, que bueno, a fin de cuentas, pues son las raíces de cualquier familia, ¿no? O sea, las gentes, los adultos mayores, pues terminan siendo las raíces de cualquier familia y de la sociedad en general, ¿no? Y pues bueno, ya como para concluir, ¿qué nos puedes comentar? Ada, ¿qué te gustaría comentar? Bueno, a mí me encantó aprender mucho sobre estas fechas de los coreanos, porque sí, me atrae mucho su cultura, siempre me ha traído lo que es chino, japonés, recientemente coreano estaba en mi radar, a raíz de BTS, ingresó en mi radar definitivamente, me encanta su cultura, y resaltar que BTS precisamente tiene muchos detalles respecto a esto. Por ejemplo, los chicos lo que hacen es que luego el Día del Niño suben fotos de cuando ellos eran niños. Uh-huh. Y es como nos han llegado tantas fotos de sus infancias. Eso me agrada mucho porque siguen recordando su niñez. Ya no son niños, pero lo siguen teniendo presente y siguen sacando ese niño que todos tenemos dentro. Y en cuanto a sus padres, bueno, el ejemplo así más grande que tenemos es el de Tae, que les regaló su departamento a sus papás. De hecho, él decía, les quiero regalar un departamento a su señora, un departamento de 100 metros cuadrados. Uh-huh. Y les regaló algo, pues, muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ellos nos están transmitiendo parte de su cultura? El hecho de que sean artistas internacionales, mundialmente reconocidos, el mejor grupo de K-pop en el momento, siguen teniendo esa humildad y siguen conservando sus raíces. No porque están recorriendo muchos países, no porque han viajado demasiado, se olvidan de sus raíces. Y es algo que me encanta. Muy bien. Y tú, Jani, pues, ¿qué nos puedes comentar al respecto, ya como conclusión? Mira, yo creo que lo más rescatable de esta parte del Día de los Padres para mí sería que se celebra los dos juntos. Acá en México hay bueno, no sé si en América Latina en general, pero acá en México el festejo de la mamá es en grande, ¿no? Ese día se la llevan a comer y hacen, y el Día de las Madres y blu, 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 blu. Y el Día del Padre es un domingo X, o sea, es un domingo, y pues, ¿qué le haces? Le haces una carne asada a tu papá y le invitas una cerveza, o sea, no es el mismo, no se le da el mismo peso a la mamá que al papá. Acá en México la mamá es la mamá y el papá, bueno, pues ahí, ¿no? Entonces, a mí esta parte de que se celebra el papá y a la mamá el mismo día, en la misma igualdad de circunstancias, me parece maravilloso, ¿no? Que no se haga esa separación de porque la mamá, ¿no? No, o sea, sí, tanto la mamá como el papá cumplen y fungen un papel importantísimo en una familia, claro. Esté o no esté, ¿sabes? O sea, cuando la mamá la hace de papá también, pues sí, hay que reconocérselo. Y cuando el papá la termina siendo mamá, igual. Pero dentro de una familia, el papá y la mamá tienen el mismo peso, ¿no? Uno de proveedor y la otra ¿no? De juntar a la familia, de ser como el pegamento, es la que está pendiente de los hijos, y son un montón de cosas, ¿no? De las que las mujeres, ¿no? Podemos hacer gala dentro de la familia. Y muchas veces ahora también proveedoras completamente del hogar, ¿no? Entonces, esta parte en la que los dos,
padres tienen el mismo peso dentro de la familia y dentro de una celebración como es la del Día de los Padres, a mí me parece maravilloso, ¿no? Me parece maravilloso que sea para los dos juntos y que no haya una diferencia entre uno y otro, ¿no? Como se vive en un montón de lugares, ¿no? En un montón de partes del mundo. Entonces, yo rescataría muchísimo esta parte de que se festejen a los dos y que no haya esa distinción, ¿no? Y eso yo creo que sería como de las cosas más, pues más rescatables, ¿no? De esa celebración que tienen allá ellos. Y con los chicos, ¿no? Al final es eso, ellos todos han tenido como decía Ada, tienen esta relación con sus padres en la que se nota que hay comunicación en todas las partes, ¿no? ¿Cuántas veces Jungkook se pone y dice, ay, perdóname mamá, deberías de tener un mejor hijo? Y lo dicen abiertamente, ¿no? Es que de repente me regaña y me enojo y le digo, pero mamá, te amo. O sea, te mereces un mejor hijo. Pero lo han hecho tan abierto, han sido tan abiertos en esta parte de las relaciones con sus papás. El día que el papá de J-Hope le marcó por teléfono el día de su cumpleaños y que J-Hope lloraba y lloraba y lloraba, es cuando te das cuenta que la relación de estos chicos con sus padres es maravillosa. Claro. ¿No? Que el papá de Jimin se molestara un poco con el disco, álbum que sacó Jimin, porque estaba demasiado oscuro y lo vio muy triste y le dijo, pues felicidades, pero estoy enojado, ¿no? Uh-huh. Te das cuenta de la calidad de ser humano que son sus papás y que por esa misma razón tienen unos hijos tan maravillosos seres humanos, ¿no? Entonces, claro, esta parte de los padres y de el papel, ¿no? Que toman no solamente los niños, sino los padres y la familia en general, ¿no? Los adultos, como lo decía Janet hace rato, es lo que hace que en Corea tengan una base muy sólida dentro de la sociedad, ¿no? Porque la base es la familia. Y entonces, eso me parece a mí súper muy bien. Sí, claro, fíjate que ahorita que lo estaba mencionando, incluso, por ejemplo, pues Suga, que todos sabemos que, pues, teníamos de repente un concepto así de, ay, los papás de Suga bien mala onda porque no lo apoyaban o tal, ¿no? Porque, o sea, como que es el que siempre habíamos sabido como ese lado, pues, digamos, muy estricto de sus papás, que bueno, al final de cuentas, pues, poniéndose en el lado de los papás, cuando sabes también la historia de los papás, pues lógicamente a ellos les preocupaba que pues Suga tuviera un sueño que a lo mejor no se cumplía porque las posibilidades no eran grandes, ¿no? Pero a pesar de eso, esa relación también bien estrecha, o sea, tan es así que pues Suga los menciona en la canción de Amigola, o sea, esa parte tan fuerte para él que fue esa enfermedad de su papá, y que también dice por ahí, es que yo cada mes me sigo peleando con mi papá por algo, pero sigo, o sea, las cosas importantes las sigue hablando con su papá, ¿no? O sea, esa conexión existe y es muy fuerte, ¿no? Y es pues también un eje para cada uno de ellos, ¿no? De quiénes son y de cómo son, ¿no? Como bien dices, por algo ellos son como son, o sea, tienen algo atrás que los ha hecho ser también de la manera que ellos son, ¿no? Y tú, Janet, ¿qué nos puedes comentar? Yo creo que los chicos aman a sus papás. Los quieren mucho. Justamente por eso los cuidan. Porque finalmente pues ellos son personas públicas y pues no tanto de una manera, pues muchos, ¿no? Como de ahí que nos platicaba cómo se emocionaba al ver al papá de Jimmy, pues yo me contagió también esa vez, me recuerdo que dije, ay, qué emoción poder verlo, ¿no? Aunque sea el papá de Jimmy. Pero entonces, a lo que voy es de que, pues sí, justamente ellos aman profundamente a sus papás, lo demuestran, a lo mejor no tanto, pues
como nosotros quisiéramos verlo, pero con lo poquitito que ellos nos pueden compartir, ya sea a través de sus redes sociales, o pues en algún momento, ¿no? De pues algún Army Bomb, de alguna serie que ellos estén haciendo, como esa vez en donde ellos estaban filmando, creo que fue en The Sub, en donde la mamá de Ty les lleva al Kimbap, cuando se van en The Sub. Ajá. Exactamente, les lleva eso, entonces para ellos son sus hijos, ¿no? Como dice la mamá de Hobby en el documental, te ves muy flaco, ¿no? Pero si no comen bien, ¿no? No duermen bien, que no sé si Jungkook y Jimin no estaban durmiendo bien, se durmieron muy tarde. ¿Y qué le dijo? Tráelos un mes aquí y van a comer bien y van a dormir bien, ¿no? Yo creo que ellas mismas ya hasta saben que los adoptan, ¿no? Hasta cierto punto. A todos, entonces, sí. Exactamente, es muy bonito verlos, ¿no? Y pues el último, por ejemplo, Suga, ¿no? Cuando estaba haciendo igual su álbum que decía, quiero ver a mi mamá, estaban en el lugar donde justamente hicieron el último In The Sub, decía, tengo ganas de ver a mi mamá, tengo ganas de abrazar a mi mamá, porque me imagino que en ese momento él sentía así como, necesito descansar un poco de esto para sentirme mejor y volver a empezar o seguirle, ¿no? Entonces, todo eso, pues a nosotros nos gusta verlo y eso hace que digamos, wow, espera, si son seres humanos, también sienten, también aman, también pueden enojarse, ¿no? Nada más como último quiero hacer una reflexión en cuanto a la carta que hace este señor Bang cuando se dice que es el día del niño, gracias a una carta que él hace, este escritor, dice, un niño criado con amor aportará amor a la vida, un niño criado con amor aportará amor de vuelta al mundo. Los niños son nuestra esperanza, liderarán el futuro de la nación, contribuyendo a la paz mundial. Y nuestros BTS, ¿a dónde han estado? En la ONU. Muchas gracias, chicas. Pues muchas gracias. Y pues bueno, yo también pues quiero agregar también eso, ¿no? Yo creo que pues nos admiramos mucho de estas cosas que vemos pues en los chicos, en la sociedad y eso. Y pues sí deberíamos de tomar como de repente cierta reflexión pues acerca de cómo lo podemos aplicar en nuestros países, en nuestra vida y todo, ¿no? O sea, la verdad yo creo que algo que sucede mucho con ellos es que no nada más uno los ve, sino que de veras te hace como que cambiar el chip, ¿no? O sea, sí, obviamente conocemos sus cosas, las admiramos, pero al mismo tiempo como que sí nos ayudan pues a ser mejores en muchas otras cosas, ¿no? Y pues nos ayudan a modificar ese chip. Como decíamos, eso de que al principio yo les comentaba, ¿no? Esa parte que la sociedad tenga ese concepto de comunidad, ¿no? Y pues lo vemos también con los chicos, ¿no? O sea, por ejemplo, todos cuidan a Jungkook porque es el más pequeño, pero Jungkook cuida a los de TXT y todos ahora que vimos que también Suga los ha entrevistado porque son más pequeños que ellos y ellos los ven como su responsabilidad de algún modo, ¿no? Así como sus hermanitos y con los de Enhypen y o sea, ahora que hemos visto más, por ejemplo, en los TikToks con tanto de Hobby como de Jimin como de Suga, que hacen estos TikToks con Seventeen, con TXT, o sea, con todos los otros grupos de su empresa, ¿no? Nos damos cuenta que en realidad, o sea, hasta dentro de la empresa funcionan así, o sea, tal cual como una familia, ¿no? O sea, los estrellas obviamente más grandes son BTS, pero ellos no se ponen en una posición de, todos los demás, o son otro relleno de la empresa o lo que sea, ¿no? Sino, o sea, literalmente es una familia, o sea, sí construyen esa unidad, ¿no? Que pues al final de cuentas es una cuestión social y que a veces yo creo que de este lado del mundo lo perdemos, ¿no? O sea, aquí son, como dicen, mientras estén bien mis parientes, los demás, pues a mí no me importan, ¿no? Y pues yo creo que eso a veces son cosas que sí nos frenan como sociedad, como mundo, como muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que podemos tener esta oportunidad de conocer
estas tradiciones, esta cultura pues de otro lado del mundo, ¿no? Y pues ver qué podemos aprender de estas cosas, ¿no? Y bueno, por último, como siempre, les quiero recordar todas nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos nuestra fanbase de Army Teens, tenemos la cuenta de Instagram y la cuenta de TikTok, y nos encuentran como @ArmyTeensRT, de Army Young Forever, que es nuestra fanbase para mujeres adultas. Tenemos Instagram, TikTok, Twitter, Facebook como @ArmyYoungForever.rt. Y de la revista de Taehyung tenemos Instagram, tenemos TikTok, Twitter, YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcast, ahí nos pueden encontrar. Y también las queremos invitar a que lean nuestros blogs que publicamos más o menos cada tercer día, 3-4 días, que es en www.revistadetae.com. Ahí también en esa página pueden encontrar la revista digital que se edita bimestralmente, donde pues hacemos también de repente artículos y todo, donde entramos con más profundidad en pues cada uno de estos temas. Y pues les agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy, y recuerden siempre que la revista de TAE siempre abriendo caminos. Gracias. La revista de Taehyung, siempre abriendo caminos.